Muy buenas tardes, queridas hermanas. Es un gozo y una alegría para mí poder estar de nuevo junto a ustedes para compartir la palabra de Dios en las enseñanzas que Él tiene para nosotras, como mujeres, como hijas de Dios, como hermanas en Cristo. Y seguimos avanzando, como ya saben, en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y este es un capítulo, creo que uno de los más conocidos de todo el libro. Tiene un tremendo contenido. Y este capítulo es como el cierre de todo lo que Pablo venía enseñando en cuanto a la justificación. ¿Sí? Sería el cierre para después entrar realmente en la puesta en práctica de lo que ya venía enseñando anteriormente. ¿Sí? Podemos nosotros hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo. Como les decía, el tema principal era la justificación, ¿sí? Cómo nosotros alcanzamos justificación por medio de Jesucristo, quien se entregó para darnos vida eterna, justificación, y cómo a esa justificación Pablo le iba agregando distintos ingredientes como la paz, la libertad, ¿sí? Sobre el pecado, sobre la condenación del pecado, ¿sí? Veíamos en el capítulo anterior, en el capítulo 7, cómo Pablo manifestaba esta lucha de la carne contra realmente su voluntad de hacer lo que Dios quería, esta lucha que él tenía entre lo que no quería hacer y lo que debía hacer. Y terminaba y cerraba el capítulo 7 dando gracias a Dios, porque a pesar de que él tenía esta lucha interna en su interior, tenía esta lucha constante, ¿sí? Sobre su vieja naturaleza y sobre la nueva naturaleza que Dios le había dado. Y decía en el versículo 24, miserable de mí, él termina dando gracias a Dios, porque por medio de Jesucristo él podía servir al Señor. Entonces, antes de arrancar con el capítulo 8, vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios y su guía en este tiempo. Te agradecemos, Señor, y te alabamos, porque tú eres grande y tú quieres enseñarnos y mostrarnos las verdades de tu palabra. Oh Dios, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que en ti podamos encontrar lo que tú quieres enseñarnos, que seamos mejores hijas tuyas, que busquemos cada día aprender más y más de ti para estar más cerca de ti. Gracias te damos por tu palabra, guíanos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, como les decía, como él terminaba ese capítulo dando gracias a Dios, ¿sí? Porque por medio de Jesucristo él podía realmente hacer y servir a Dios como él merece. Entonces, en base a esto, Pablo comienza el capítulo 8 recordándonos, ¿sí? Que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a pesar de la lucha que nosotros tenemos constante con la vieja naturaleza, a pesar de esta lucha que nosotros enfrentamos en la carne constantemente porque quiere hacernos sentir miserables todo el tiempo, debemos recordar que a pesar de eso, no hay condenación, ¿sí? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero le agrega otra cosa más. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerdan que yo siempre les recalcaba que una cosa es andar en el pecado, ¿sí? Y otra cosa es pecar. Son dos cosas diferentes. Dios quiere que nosotros identifiquemos cuando andamos en pecado, cuando estamos andando en una senda que a Dios no le agrada y cuando realmente pecamos porque esa vieja naturaleza quiere aflorar constantemente en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros recordemos, bueno, no tengo condenación, pero porque no ando en el pecado, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Y fíjense que ese espíritu, esa palabra espíritu, está con mayúscula, porque no habla de nuestro espíritu con el que nosotros
nacemos, sino que es el Espíritu Santo, el que viene a morar en nuestro corazón cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando Él nos da esa nueva naturaleza, esa nueva vida, cuando Él nos da vida eterna, ¿sí? Para andar con Él. Entonces es muy importante que para que nosotros no andemos en la carne, busquemos andar en el espíritu, conforme. Esa palabra conforme es cuando toma la forma de lo que Dios quiere, cuando nuestra vida toma la forma de la voluntad de Dios. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Gracias a Dios que Cristo vino con esta a implantar, ¿sí?, una ley que va mucho más allá de la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento, que se resumía en 2 mandamientos, que eran: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se resumía toda la ley que Cristo vino a darnos, ¿sí? Entonces, es interesante cómo él recalca este principio de la justificación, ¿sí? Pero para que podamos nosotros entender que no hay condenación para nosotros, es necesario andar en el Espíritu, ¿sí? Fíjense también que esta frase ahora pues, ¿sí?, sigue conectándose con el capítulo anterior, ¿sí? En el versículo 2 agrega esta afirmación, o sea, lo resume dando la afirmación del versículo 1, dando la razón, la ley del Espíritu de vida, ¿sí? El Espíritu Santo que opera en el corazón de los creyentes que estamos en Cristo, somos libres de la ley del pecado y por ende de la condenación. En el versículo 3 profundiza un poquito más, ¿sí?, diciendo que la ley no podía salvarnos. Eso ya lo veníamos viendo en los capítulos anteriores. Le era imposible. Entonces, como la ley no podía salvarnos, sino que simplemente nos mostraba nuestra condición, es por eso que, como dice el versículo 3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿sí?, por nuestra condenación, ¿sí?, Dios manda a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Recordemos que si bien Cristo era hombre, ¿sí?, vino en la naturaleza carnal, también era 100% Dios, y aunque Él estaba en la carne, o sea, Él era humano, ¿sí?, con todas las condiciones físicas y emocionales de una persona, como tenemos todos, Él era Dios, entonces no pecó, ¿sí? No se halló pecado en Él. En el versículo 4 también dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no había nada, ¿sí?, con que pudiéramos alcanzar justificación si no era a través de Jesucristo. Por eso la obra redentora de nuestro Señor al morir en esa cruz, ¿sí? Por eso el amor de Dios mostrado hacia nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo, porque no había nada que pudiera salvarnos de esa condenación, no había nada por lo que nosotros pudiéramos alcanzar justificación, sino a través de Jesucristo y de su obra, ¿sí? Así dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí vuelve a repetir Pablo otra vez que lo que decía en el versículo 1, de no andar conforme a la carne, no andar conforme al plan de este mundo, ¿sí?, que solo se condena a sí mismo, ¿sí? Si tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti, no puedes andar en la carne, no puedes tomar la forma del mundo, de las costumbres, de la cultura, ¿sí?, del sistema de este mundo. Tiene que haber algo diferente en tu vida.
Tienes que andar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu es andar conforme a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, como siempre les animo a examinar su vida, su corazón, su andar con el Señor. ¿Cómo estoy andando yo? ¿Conforme a qué? Conforme a lo que a mí me parece, conforme a lo que me dicen otros, conforme a lo que hacen otros que no conocen a Dios, o estoy andando conforme al Espíritu y a la voluntad de Dios. Sigamos avanzando un poquito más y vamos a notar cómo Pablo expresa los beneficios de andar en el Espíritu, o mejor dicho, los beneficios del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, morando en nosotros. Primero, nos da vida, porque dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso nos da vida, ¿sí? Nos da guía espiritual. El Espíritu Santo está para guiarnos, ¿sí? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos da una identidad también, de saber que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos adoptados por Dios, ¿sí? Porque dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados por Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Esa es una forma tierna de dirigirnos a Dios. No estamos hablando de que nosotros tenemos que decirle papito Dios, ni ninguno, sino que es una forma tierna de Dios como nuestro Padre, ¿sí? Está cercano a nosotros y es una forma de que nosotros podemos ir a Él de una forma cariñosa, ¿sí? Pero siempre reconociendo que Él es Dios, no Diosito, es Dios, ¿sí? El Espíritu también da testimonio de nosotros, porque dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hecho de que en nosotros esté morando el Espíritu Santo, eso es un testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, mora en el corazón del creyente y eso es un testimonio para los demás. Y también dice que somos herederos de las cosas eternas, pues dice el versículo 17, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna que Dios nos ha dado, de lo que Dios está preparando en el cielo para nosotros. Esa es la herencia preciosa, eterna, inigualable, incomparable que tenemos como hijos de Dios. Qué precioso, hermanas. Qué precioso es saber que somos herederos de algo eterno, de algo que sabemos que no se pierde, ¿sí? Sino de algo precioso que nuestro mismo Dios, nuestro mismo Padre está preparando para nosotros. Qué preciosa esperanza que tenemos. Bien, también podemos ver, ¿sí?, avanzando un poquito más, y aquí llegamos a la culminación de todo lo que Pablo venía enseñándonos sobre los beneficios del Espíritu de Dios en nosotros, sobre cómo el Espíritu nos guía, nos da una identidad, nos da un testimonio delante de otras personas, y gracias a eso también podemos nosotros estar libres de la condenación del pecado. Entonces, con todo esto en mente, Pablo va a cerrar este capítulo con esta frase, versículo 28. Y sabemos, con todas estas cosas que nosotros vinimos viendo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto qué quiere decir? Es un versículo muy conocido, un versículo que hemos
seguramente escuchado en predicaciones o lo hemos leído o nos lo han compartido. Pero realmente tenemos que entender de qué está hablando este versículo, ¿sí? Porque en base a lo que ya venía Pablo describiendo en los capítulos anteriores, ¿sí? Él ahora enfatiza esta frase, y sabemos que. ¿Qué sabemos? En base a eso, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Amas tú a Dios? Entonces, ¿qué pasa cuando llega a tu vida algo que tú no quieres experimentar? ¿Sí? Si amas a Dios, todo lo que Dios permita en tu vida va a ser para bien. Y en la teoría suena muy bonito, pero ¿qué pasa en la práctica? Cuando realmente llega a tu vida algo que tú no quieres experimentar, no quieres pasar, ¿sí? ¿Sigues amando a Dios? ¿Sigues diciendo que amas a Dios? ¿Te das cuenta que en tu vida lo que está pasando es para tu bien? Porque Dios tiene un propósito en eso. Cuando nosotros empezamos a pasar por esta etapa del cáncer y todo eso, muchas hermanas, y yo sé que de corazón lo hacían, me decían, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito, Dios sabe por qué, Dios está en control. Y yo en el momento lo aceptaba, pero yo lo fui entendiendo con el tiempo, con el paso del tiempo, cómo Dios fue manifestándose en mi vida a través de distintas circunstancias y entendí que es así, que Dios tenía un propósito, que Dios sabía por qué estaba enviando eso, que era para mi bien. Entonces hoy puedo decir que este versículo se hizo patente en mí, ¿sí? Que todo me ayudó para bien y me sigue ayudando para bien, porque este proceso aún no ha terminado. Pero ahí es donde se pone a prueba nuestro amor al Señor, cuando realmente Él permite ciertas cosas que no están de nuestros planes, ¿sí? Podemos decir y debemos recordar que todo nos va a ayudar a bien, ¿sí? Porque a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y debemos sentirnos privilegiadas de que Dios nos elija para cumplir su propósito en nosotros. A veces de una manera que nosotras no nos gustaría, pero Él sabe por qué. ¿Sí? A los que aman a Dios. ¿Amas tú a Dios? Entonces, cualquier cosa que estés pasando es con un propósito. Y ese propósito es bueno, porque Él va a enseñarte algo bueno, algo que tú necesitas aprender, ¿sí? Después, versículo 31. Esta es la última porción de este pasaje, muy conocido, seguramente por ustedes, espero que sí, y si no, bueno, es la primera vez que lo van a escuchar. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios tiene un propósito en nuestra vida, ¿sí? ¿Quién, quién va a destruirnos? ¿Sí? Nadie. Si Dios está contigo en este tiempo, ¿quién más? ¿Quién mejor que el Señor esté contigo en este tiempo? ¿Quién mejor que Dios? Nadie más. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Él es el que intercede por ti y por mí delante de Dios. ¿Sí? En quien no tenemos condenación, en quien tenemos vida eterna. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tú dices que amas a Dios, pero sabes que Dios te ama. Y ese amor, y de ese amor nadie te va a separar. Muchas veces cuando nosotros sentimos como
ay, Dios no me ama porque no. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Sí? Nada nos puede separar del amor de Dios. Quizás tú te estás separando del amor de Dios. Quizás tu amor por Dios está flaqueando, pero no su amor por ti. ¿Sí? Dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37. Antes en todas estas cosas. ¿Sí? En la persecución, en la tribulación, en la angustia, en la hambre, en la escasez. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo yo puedo ser vencedor en medio de una tribulación o de una angustia? Porque conforme a su propósito, todas las cosas te van a ayudar para bien y vas a tener victoria en eso, aunque tú no lo veas ahora. Pero Dios te va a dar la victoria, ¿sí? Por lo cual, dice Pablo, y Pablo, que fue un hombre que realmente experimentó escasez, experimentó prisión, experimentó maltrato, castigo, experimentó quebranto, experimentó un montón de cosas. Él podía afirmar esto: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Se me eriza la piel de leer este pasaje, hermanas, porque es así, porque no hay nada que va a poder separarte del amor de Dios. Nunca pienses que Dios no te ama, porque su palabra dice que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Entonces, hermana, si tú estás experimentando algún tiempo difícil, no pienses que Dios te lo envió porque no te ama, sino todo lo contrario. Y en ese amor, ¿sí?, va a cumplir su propósito en ti. Y quizás ese propósito se extienda y se alargue. Y tú digas, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, porque Dios va a seguir cumpliendo su propósito. Y mientras cumple su propósito, Él te va a hacer experimentar su amor de una manera que no la vas a poder experimentar en otras circunstancias. Nadie te va a separar de su amor, de su propósito, ¿sí? Por eso, mi hermana, cerrando este capítulo, ¿sí?, Pablo recuerda que los resultados de nuestra justificación, en donde alcanzamos paz, vida eterna, libertad, ¿sí?, y sobre todo, Dios quiere que alcancemos victoria. Él quiere que tú tengas victoria, ¿sí? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordando esto, pongamos en nuestro corazón el deseo de buscar ese propósito de Dios, ¿sí? Buscar ese propósito de Dios y recordar que su amor, de su amor nada nos va a separar, porque Él siempre va a estar con nosotros. Hermanas, qué tremendo capítulo, ¿sí? Tremendo. Cuando tú te sientas desalentada y desanimada y quizás sientas la tentación de abandonar, recuerda que no hay nada que te separe del amor de Dios y que en Él puedes ser más que vencedora y que Dios está contigo. Aquí concluye este estudio de este capítulo muy conocido, de lo que podemos seguir seguramente escarbando y sacando mucho más, pero muy más adelante vamos entonces a empezar a ver cosas prácticas que Dios tiene para enseñarnos a través de este libro, ¿sí? Así que recuerda, hermana, que tú eres una hija de Dios, que eres adoptada, que Dios te ha dado vida eterna,
que Dios te ha hecho heredera de cosas celestiales y eternas, y que mientras estamos aquí, Dios va a cumplir su propósito y en su amor eterno, Él va a darte la victoria. Así que hermana, que Dios te bendiga, te mando un abrazo fuerte y oro por ti para que Dios te dé la victoria en todas las áreas de tu vida, para que este tiempo sea un tiempo de realmente buscar el propósito de Dios para tu vida y acercarte más a Él. Que el Señor te bendiga.